Argentina, vamos a analizar, conversar, hablar de lo que viene pasando en la Argentina, porque viene pasando muchas cosas en la Argentina. En este último periodo, el gobierno, Javier Milei, su presidente, su gabinete han vuelto a sacar músculo sobre la Pax cambiaria, la estabilidad del tipo de cambio, que lo han logrado y empezaron pues con su jerga descalificadora habitual, aniquiladora del que piensa distinto, habitual, que es lo más cercano a una ideología nazi, el que extermina, descalifica al que piensa distinto e insulta. En esta diatriba, el presidente Milei y su gobierno sacan un poco, presumen de los resultados del tipo de cambio estable a pesar de la eliminación del cepo cambiario o de la capacidad de obtener los dólares que quiera sin ningún tipo de límite, ¿no? Yo creo que para ser rigurosos habría que hablar de populismo cambiario y no de Pax cambiaria. Habría que hablar de populismo cambiario y no de Pax cambiaria. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere tener una estabilidad cambiaria, una Pax cambiaria, debe tener capacidad propia para tener los dólares suficientes para tener ese tipo de cambio estable. Esa es la paz cambiaria. Esa es la calma cambiaria y esa sería una estabilidad real cambiaria. Porque el tipo de cambio no es más que la relación entre pesos argentinos y dólares que tienes disponible. Si tú tienes capacidad en una economía de generar los dólares necesarios para que tu tipo de cambio se quede planchado y estable, como presume el actual gobierno, entonces estaríamos en esa Pax cambiaria. ¿Por qué preferimos hablar de populismo cambiario o de ficción cambiaria o de irrealidad cambiaria? Es porque para sostener este tipo de cambio, lo que está haciendo el actual gobierno es una suerte de endeudamiento eterno. Deuda externa o deuda eterna. Esta semana nos poníamos a mirar con el equipo de CELAC Data cuál era el ranking de países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ustedes jugamos a la divina adivinanza, ¿quién es el país del mundo mundial más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional, no con cifras de ningún tipo de usina marxista, socialista y como es mandril y todo eso? Las cifras oficiales. Sí, lo acertaron todas y todos. La Argentina. Pero no es que el segundo o el tercero estén pisándole los talones en términos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. No, en absoluto. Quedan absolutamente lejanos. Lejanos el segundo, que es Ucrania, por cierto. Un país en pleno conflicto bélico, ¿no? En pleno conflicto bélico tiene 14.992 millones de dólares de endeudamiento externo con el FMI. ¿Les parece mucho? Sí, lo son. Pero son muy pocos si los comparamos con los de Argentina. 63.996 millones de dólares es el endeudamiento externo eterno que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El resto de países, Egipto, Ecuador, Pakistán, Kenia, Angola, la Côte d'Ivoire, Ghana, Bangladesh, así podríamos seguir, ninguno se acerca a la dimensión de la deuda externa que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Deuda fraguada por el núcleo común, por la intersección entre Milei y Macri, porque son lo mismo en materia de política económica. Pueden tener performance diferentes, pero como modelo económico endeudador, el resultado de los 63.986 millones de dólares que tiene la Argentina que pagarle al Fondo Monetario Internacional y que va a limitar la libertad de las generaciones futuras en la Argentina. Repito, que va a limitar la libertad de las generaciones futuras en la Argentina. Estos 63.986 millones de dólares que debe el Fondo Monetario a la Argentina al Fondo Monetario Internacional es fruto de la política de Milei y fruto de la política de Macri. Pero ¿para qué en el último ampliación de deuda externa de Milei con el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué era? Precisamente para estabilizar el tipo de cambio. Es decir, la Pax cambiaria era a costa del endeudamiento externo eterno de la Argentina y limitar las generaciones futuras en cuanto a su libertad para poder hacer cosas. Porque esto es un peso muerto. En economía se conoce como este término, peso muerto, en la economía argentina.
de casi 65.000 millones de dólares. Pero parece que no le basta con ese endeudamiento externo para sostener su tipo de cambio estable. ¿Y qué está buscando ahora? Más blanqueo de capitales, que ya lo había hecho también en el primer tramo de su gobierno. Pero como parece que tampoco le va a bastar con el blanqueo de capitales, le está pidiendo a los argentinos y argentinas que desahorren en dólares, que lo saquen del colchón bank. El colchón bank, que es el ahorro que tiene una buena parte de los argentinos, ahorros obtenidos en década ganada. Esos ahorros y que tiene una pequeña porción de ciudadanos de la Argentina, no es la gran mayoría de la Argentina. ¿Qué está intentando hacer Javier Milei? Sostener un tipo de cambio ficticiamente con deuda externa, con blanqueo de capitales y con desahorro de los argentinos. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para generar dólares propios, porque no tiene capacidad para generar inversiones extranjeras, porque no tiene capacidad para tener la base en dólares necesarias para la pax cambiaria que él desea. ¿Tiene un objetivo político esto? Sí, obviamente tiene un objetivo político. Es llegar a las elecciones legislativas intermedias con esta suerte de ficción cambiaria, de populismo cambiario. Y a partir de ahí, con una hipotética o potencial victoria o por lo menos buen resultado electoral, a partir de ahí pegar el salto cambiario que realmente le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Porque esto también, para sostener este populismo cambiario, requiere de un pacto geopolítico, que es el que hoy en día ejerce el Fondo Monetario Internacional. Y por favor aprendamos, si un día llega a gobernar un presidente o una presidente del campo nacional popular, no justifiquemos ni aplaudamos más ninguna acción del Fondo Monetario Internacional. Porque luego la ciudadanía se confunde y ya no sabe si es buena cristalina o es mala cristalina. Si el Fondo Monetario Internacional es casi algo innecesario e inevitable, es importante hacer esta pedagogía política y no caer en la trampa de por un momento táctico aplaudir una acción de que Cristalina es buena gente y que el Fondo Monetario Internacional se está acercando de buenas maneras. No. Pero para eso, insistimos, hay un pacto geopolítico muy fuerte con el capital financiero, con el presidente de los Estados Unidos de América, que recordamos que es el que toma las decisiones en el Fondo Monetario Internacional, porque tiene capacidad de derecho a veto, porque tiene más de un 16% accionarial, y es lo que le permite vetar cualquier tipo de medida. Y esto es la política económica del señor Javier Milei, de la populismo cambiario en vez de pax cambiaria. Yo creo que cuando uno analiza con mucho rigor lo que está pasando, deberíamos de evitar comprarle su marco, su frame, su relato. Porque para que se dé este populismo cambiario también requieren una orquesta sinfónica de medios de comunicación que aplauden y aplauden y aplauden este tipo de políticas, escondiendo que Argentina a día de hoy es el mayor endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Repetimos, 63.986 millones de dólares, muy por encima de cualquier país en guerra del mundo. Información y análisis.